Buenas tardes, una vez más estamos reunidos aquí en nuestro altar familiar y la clase de hoy, o la enseñanza del día de hoy se llama la unidad. Y preparando la clase, leí una pequeña historia que me identifiqué mucho con ella porque la persona que estaba relatando la historia decía que él, antes de comenzar, o sea, antes de estar en los caminos del Señor, él era una persona muy solitaria, incluso cuando estaba pequeño también él jugaba solo. No nombró si vivía con sus padres, pero él dijo que vivía solo, que creció solo, que no tenía hermanos y que cuando estaba pequeño jugaba solo también. Y me identifiqué mucho con este relato de esta persona porque antes de comenzar en los caminos del Señor yo también era así. O sea, yo vivía sola, me la pasaba sola. Me gustaba mucho más estar el tiempo sola que acompañada, así sea haciendo nada, durmiendo, viendo televisión. Pero una vez que uno llega a los caminos del Señor o estando en la vida cristiana, no es así, porque el Señor no admite ni soledad ni individualismo. Y de eso se trata la clase de hoy, de la unidad en el cuerpo de Cristo o en la vida cristiana. Entonces Dios no nos hubiera constituido pueblo si no nos necesitáramos unos con otros para caminar y crecer. Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 2 del verso 19, del versículo 19 al 21. Leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hasta el 21. Sí, ve que en el versículo 19, que ya somos una familia, dice, en Dios, que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Y que ya no vamos a andar solos, pues no tenemos por qué andar solos en Cristo, porque ya pertenecemos a una familia, que es la familia de Dios. En el siguiente versículo habla sobre que la base de esa unión es Cristo mismo, edificándonos en el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la persona que Él nos coloca como cobertura en ese caso. Y siendo Él mismo la piedra angular sobre la cual todo va creciendo bien coordinado. O sea, todo conforme a su voluntad, todo va a ser coordinado y va creciendo conforme al Señor vaya dictando. Entonces, cuando estamos en una iglesia, cuando pertenecemos a una iglesia, a una comunidad cristiana o a un cuerpo, al cuerpo de Cristo en este caso, si hay división es porque Cristo no ha sido formado en nosotros. Es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo transforme en nosotros ese carácter, por decirlo así. Vamos a leer Salmo 133, capítulo 1. Capítulo 133, versículo 1, perdón. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este capítulo y este versículo nos llama a mirar. Mirar es darnos cuenta de lo bueno que es estar en comunión entre hermanos. Y bueno quiere decir favorable, agradable, encantador. Entonces podemos decir que la comunión es vital porque es favorable para nuestra vida espiritual. Porque como dice Randy, o sea, ¿cómo es que tú dices, Randy? Que dos son... el hierro con el hierro se afila. Sí, el hierro con el hierro se afila y así aprendemos. Es favorable para nuestra vida espiritual y además es deliciosa, se disfruta y es agradable. En el libro de Hechos,
Pablo hace mucho referencia con respecto a la unidad, como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Hechos qué? Hechos son tres capítulos. Hechos 2, versículo 1, uno que lo busque. Hechos 4:32 y Hechos 2:44. O sea, ahí Pablo 4:32. en la mayoría de los capítulos del libro de Hechos, Pablo hace mucha referencia con respecto a la unidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí estaban todos juntos esperando el poder y la unción del Espíritu Santo, o sea, la llegada del Espíritu Santo. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ve cómo ellos tienen todas las cosas en común, tenían el mismo pensar, o sea, todos en humildad, todos juntos, pues, y esperando en oración. Y el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Uh-huh. Y el Señor iba trayendo a los que iban a ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y para finalizar dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, iban en aumento, en crecimiento. Pero todo, ¿por qué? Porque la base de ellos era la unidad. O sea, estaban todos unánimes, juntos como el cuerpo de Cristo. Entonces, aspectos fundamentales para la unidad en el cuerpo de Cristo es, uno, tener en cuenta que quien comenzó en nosotros la buena obra, la va a culminar hasta la segunda venida. Estoy parafraseando porque exactamente no me sé el versículo, pero está en Filipenses 1:6, si lo quieren leer. Y el aspecto número 2 es un cuerpo bien unido y nutriéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, un ejemplo de unidad que me pareció muy, muy importante y resaltante es la amistad entre Jonatán y David. Porque David, o sea, Jonatán, su papá era Saúl, y su papá era el que reinaba en ese momento. Y él aún así, él como que sobrepasó la amistad con David sobre Saúl, pues que era su... Era una amistad y unidad poderosa. Primero era su papá. Y su papá, las intenciones que tenía hacia con David no eran muy buenas, quería era matarlo. Porque las intenciones del papá eran perversas, eran injustas, perversas. Exacto. Y en cambio él veía que David tenía ahí se cumple lo de cuando Jesucristo dice que el que dejara padre, madre, o sea, si está haciendo lo malo, tú no puedes apoyarlo porque sea tu papá o porque sea tu mamá. Y no necesariamente dejándolo, abandonándolo, exacto, sí, porque él siempre estuvo al lado de su padre. Ajá. Solo que en cuanto a corazón, a justicia, Exacto. él se inclinó a la justicia. Pues. Y dijiste algo muy importante de la ira. O sea, ¿era una ira qué? ¿Qué es lo que dijiste? No dije nada de ira. Era una ira, era de la justicia. Ajá. Claro, era un hombre injusto. Sus acciones eran Sí, porque la ira de Saúl hacia David era injusta. injustas. Ujú. En cambio, la ira de Jonatán era una ira justa. Era una ira justa defendiendo a David de la injusticia de su papá. Es que sumándole a eso, en el Proverbio 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ella habla de la palabra unidad. Y es lo que sucedía con Jonatán y David. Exacto. Había una amistad entrelazada, pues. Eran más unidos que hermanos, y a pesar de que ellos no tenían la misma sangre, parecieran que fuesen hermanos. Sí, y hablando de un poquito de la justicia de Jonatán y la justicia de Saúl, ellos sentían ira, pero como ya recalcamos que la ira de Saúl era una ira injusta y la de Jonatán era una ira justa, que la ira no está mal, o sea, con respecto a la unidad no está mal, pero debemos examinar cuidadosamente nuestras motivaciones.
con respecto a la ira, porque el Señor también dice airaos, pero no pequéis. Es como decir tener una ira santa o Sí, o sea, un no estar celo de santo. acuerdo, no estar de acuerdo con él, ¿no? Sí, porque no sé si estaría bien dicho una ira santa, pero en el sentido de que tú te puedes molestar por algo, como tú dijiste, con el celo de Dios, como le pasó a Jesucristo. Jesucristo Exacto. desató una ira, pero una ira santa, por un celo santo, por un celo hacia las cosas del Señor. Cuando sacó el látigo y cayó a latigazo a toda esa gente y tumbó las mesas de los cambistas. Pero era porque estaban haciendo actos inapropiados para un templo que se supone debía ser sagrado para Dios. Y lo hacían en el nombre de Dios. O sea, Exacto. que para honrar a Dios cuando Dios no. Y la misma gente que se supone sirve a Dios. Entonces ahí él desató una ira, pero se puede decir una ira santa, porque él no mató a nadie. Solamente exhortó y exclamó unas palabras, pero fue siempre en pro Una ira impulsada por el respeto a las cosas de Exacto. Dios. No con ánimos de De dañar dañar o a de nadie. matar o destruir. Ajá. La unidad y el amor y la amistad que tenían Jonatán y David eran tan puras y tan poderosas que ellos hicieron un pacto. Y ellos lloraron y se besaron uno con el otro cuando se fueron a despedir. Y el llanto muchas veces se considera como debilidad. Y ellos no tenían vergüenza de llorar el uno con el otro y mostrar su debilidad el uno con el otro. O sea, tan grande era su unidad en la amistad que... Ese versículo ha traído mucha controversia porque hablan de que si David tenía desviaciones sexuales o Jonatán y todo lo demás. Pero resulta que una costumbre hebrea o judía es que en los saludos los hombres darse un beso en cada lado del cachete. Los italianos hacen eso, los argentinos. O sea, es lo que trata de exponer allí el escritor. Y en los árabes lo he visto también. También los árabes. Entonces, es como una formalidad y sellar una amistad con saludo. Por eso es que Pablo también hablaba acerca de saludados con ósculo santo. Ah, ya iba a El decir ósculo eso. santo es eso, es un beso, pero respetuoso. Un beso con sumo respeto en la mejilla, bien sea de una mujer o de un hombre. Y eso es lo que ellos hicieron allí. Ellos se están despidiendo con un ósculo santo, pero a la vez están llorando porque entre ellos había un lazo almático entre ellos, emocional, pues amistoso, de hermandad. Este ejemplo de esta amistad entre Jonatán y David es un modelo poderoso de amistad, de amor y de unidad. Esta historia está en el 1 de Samuel, capítulo 20, si lo quieren leer No, pero más adelante. Exacto, porque Es una recomendación. Sí. Sí. Las bases para la unidad en el cuerpo de Cristo fundamentalmente es el amor. El amor, la humildad, la paciencia, los frutos del Espíritu Santo. La segunda base es Cristo. O sea, la base para una unión en el cuerpo es Cristo. Y la tercera que yo considero es la comunicación. Sin comunicación no hay unidad, hay división. Un cuerpo dividido no prevalece, ¿no? ¿Qué dice? Un reino. Un reino dividido no prevalece. Bueno, un cuerpo, si tú le divides, es una mutilación, pues. Lo dejas sin brazos, sin piernas. Fuera de lo común. Más bien cuando uno le pica el pie, agarra la mano para rascarse. O cuando uno se da un golpe en el dedo pequeño, te duele hasta el cerebro. No, y que cuando a ti te tienes un malestar, por ejemplo de garganta, tú te sientes mal todo el cuerpo, ¿no es que? Sí. O sea, todo el cuerpo padece. Cuando a ti tienes malestar en una parte del cuerpo, todo el cuerpo padece, aunque no sea directamente, pero igual. Pues. Es como lo ilustra Pablo. Hay un versículo Sí, Exacto. como Pablo ilustra la función Por del lo menos cuerpo. cuando uno le cae una Si no me pestañita, equivoco. cuando uno tiene una molestia en el ojo, que es algo pequeño, o sea, uno anda mal, uno anda incómodo. Asimismo cuando la unidad es en Cristo, o sea, cuando estamos unidos, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona del cuerpo está pasando por alguna situación, todos los demás integrantes Por una aflicción, debemos una prueba.
abocarnos a apoyarlo en oración, en Ujú. presencia. Darle ánimo, Ese es el deber ser en darle el apoyo. del amor fraternal que profesaba Jonatán por David. ¿Y qué no hacemos cuando nos cae una basurita en el ojo? Mil y una cosa, que si el agua, que sí, que sí. A diferencia de la unidad que acabamos de ver en el libro de Samuel con Jonatán y David, Pablo exhorta a la iglesia de Corintio y de Éfesos, para que se aboquen también a la unidad, a ser unidos, pues. Y eso lo vamos a leer en la Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y la respuesta que le da Pablo, que lo vi como una respuesta, está en el mismo capítulo, pero en un versículo anterior. Pero primero vamos a leer el 12 y el 13. Del 1, 12 y 13. Ujú. Quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros, por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Y no estamos muy lejos de la realidad. O sea, no, porque ahorita si no perteneces si no sirves en un determinado lugar y te mandan a otro, no, porque, o sea, ven es el rango natural. Tú lo dices desde el 10. Os ruego pues, hermanos, Eso por el todo nombre lo de de- nuestro Señor, no dijiste 11, de nuestro Ujú. Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la respuesta. Yo lo veo como Porque he sido informada acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre nosotros divisiones, Pero contiendas. fíjate lo que acá dice. Sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que te mencionaba hace rato. Pero para andar en esa mente, en esa misma mente, porque, como te decía, la gente dice, cada cabeza es un mundo y cada quien hace lo que quiere. Y se hace un mundo en su cabeza cada quien y resulta que hay divisiones por todos lados, porque se habla de la individualidad. Pero ciertamente yo no voy a pensar lo mismo que tú o que tú pienses lo mismo que yo, porque yo tengo una forma de ser o una crianza o una cultura y cada quien la tiene. Pero para llegar a la perfecta unidad, en cuanto a, como dice aquí, a una misma mente, es teniendo la mente de Cristo. Tú obtienes la mente de Cristo y cuando tú obtienes la mente de Cristo, tú piensas como Él. ¿Y cómo pensaba Cristo? Pensaba en el trabajo, en el crecimiento, en el desarrollo y en la victoria de lo que es el Evangelio para el reino del Señor. O sea, todo es en función a Dios el Padre. Entonces, cuando empezamos a pensar en nosotros mismos, no, que yo quiero el carro más grande, yo quiero la casa más grande, yo quiero ser pastor, no, pero ¿por qué me pusiste pastor si yo quiero ser profeta? Ahí está velando cada quien es por lo suyo. Y ahí no va a haber una unidad, sino que, bueno, tú eres bueno para qué, tú eres bueno para predicar, tú serás predicador, tú eres bueno para la sanación, tú serás el sanador, vas a trabajar en esa área, vas a preparar a personas, pero ahí vamos trabajando, engranando el cuerpo, cada quien en una función. En la mente de Cristo, y lo dice Pablo acá en un versículo, que a nosotros no, porque tenemos la mente de Cristo, hablando acerca de los hombres espirituales y los carnales o los naturales. Y en ese desarrollo, cuando tú trabajas con la mente de Cristo, es que logras engranarte con otro, porque piensan en lo mismo. Tú tienes un don, yo tengo un don, tú tienes un talento, yo tengo otro talento diferente, pero estamos trabajando en pro de algo. Vamos en un bote, pero remamos hacia la misma dirección. Pero si en un bote rema cada quien por su lado, el bote no llega. Van a dar vuelta en círculo, bien sea en el mar o en el río. Entonces ahí es donde entra también el versículo de Amos, que dice, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Correctamente. Y es estar de acuerdo con respecto a la visión de Jesucristo. Cuando se trata
del cuerpo. Cuando se trata del cuerpo, de los negocios del Señor. Estar de acuerdo, Sí. no es que estar de acuerdo en que si a ti te gusta el azul y a mí me gusta el rosado, no, es estar de acuerdo en cuanto a la visión de Cristo, o sea, Exacto. a sus mandamientos, a lo que Él quería, a su evangelio. Exacto. Estar de acuerdo en Porque eso. a ti te puede gustar, tienes una manera peculiar de predicar, pero hay otro que también predica y tiene otra forma distinta. No es ponerse de acuerdo a predicar de la misma manera, porque estarías trabajando en una esencia que no es la tuya. Pero sí en cuanto a la visión de Cristo, ganar almas, libertar a los cautivos. Entonces vamos a predicar en función de tal cosa. Tú predicas esto, yo predico esto, pero independientemente de cómo tú lo hagas. Si a ti te gusta decirlo más cantadito o al otro más serio, eso es indistinto. Unos con chistes, otros con... pero eso también se aplica en un matrimonio, en una amistad. Si no se ponen de acuerdo las personas, no se puede llegar a la perfecta unidad. Siempre va a estar de por medio el estorbo de la división. Y la respuesta de Pablo, leo otra vez el versículo 4, por favor. Os ruego, ¿cuál? El versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, la reacción de Pablo para exhortarlo fue con paciencia. Y su respuesta fue una respuesta acorde a lo que estaba sucediendo en ese momento, que era la división. Y como lo dijimos anteriormente, o sea, las bases para la unidad, una de ellas es la humildad, la paciencia, el amor. Y la paciencia es un componente que debemos tener presente en todo momento para podernos soportarnos los unos a los otros. Esto también habla en un versículo. Sí, ¿saben? Ajá. Y también de igual manera como exhorta a la iglesia de Corinto, exhortó también a la iglesia de Éfeso. Capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ve que dice solícitos. La unidad requiere esfuerzo, por eso es que recalca solicitud, esforzarse. Recomendando que todos estamos bajo el señorío de Dios, de un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea que toda la unidad en Cristo se basa en la unidad, en la unión. En Dios, porque en el Dios, cuerpo de Cristo. En Dios, porque pero Él que es Dios dice sí, Si tienen algo más que acatar. sobre todo y por todos y en todos. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando empezamos la clase, entre las primeras enseñanzas que habías dado, o sea, las primeras partes de la clase, me había recordado mucho el ejemplo de la película de Woodland. Al final de la película, que sale el señor diciéndole a los jóvenes en el campo de fútbol, estaba en un escenario, estaba en el estadio de béisbol y apagaron las luces y un solo señor tenía una vela y el señor que estaba en medio decía, el cambio empieza por uno y así se propaga como esta vela, una vela prende la otra y otra vela prende otra y así sucesivamente hasta que el estadio de fútbol fue repleto de luz, tanto así que tuvieron que llamar a los bomberos pensando que se incendiaba por la cantidad de luz. Y eso me hace pensar de que todo tiene que empezar por una persona, y que fue Jesucristo. Luego llamó a otros 12 y esos 12 fueron esparciendo más la palabra de Dios. Es como un ejemplo de unidad, o así lo veo yo. Correcto, así mismo es. Te felicito. Así es, pues justamente Jesucristo vino a eso. Es como una red. Vamos a ponerlo así, hablando en términos actuales y coloquiales.
una red social. Tú abres cual sea que sea la red social que tengas, tú abres tu portal, tu identificación, y así tú contactas a alguien, ese alguien te sigue, si le agrada lo que tú estás haciendo, ese alguien que te sigue va a ponerte en contacto con otras más, y así eso se va a ir regando. Así es la semilla de la palabra del Señor. Bueno, es el deber ser, pero actualmente eso se ha tergiversado bastante. Pues, como hablamos, ha habido mucha división a través del tiempo. Cada quien ha dividido el cuerpo hablando lo suyo. Y como mi esposa enseñó en la armadura en cuanto al calzado, ahí se habló acerca de que la persona que tiene el calzado debe predicar la palabra. Y un versículo que mencionaste que decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Creo que en Colosenses 1 habla acerca de que hay varios, sí, en Colosenses 1, de que hay un evangelio, de que hay varios evangelios. Y creo que es en Colosenses, no recuerdo bien, creo que en Colosenses 1, no recuerdo. De que no hay varios evangelios. De que no hay varios evangelios, pero hay personas que predican como que si existieran varios evangelios. Y resulta que la palabra de Dios es una sola, la ley es una sola, el reino del Señor es uno solo, y se debe caminar de una misma manera. Eso es en Gálatas. En Gálatas, exactamente. Gálatas 1 del 6 al 10. Exactamente. Entonces, él habla acerca de que hay personas como que están hablando que existieran otros evangelios, pero no lo hay, ahí es uno solo. Entonces hay mucha gente que ha tergiversado esas cosas y ha hecho que la unidad en el espíritu, como se habló en un principio en el libro de Hechos, eso se haya perdido. Entonces, Dios nos llama a esa unidad. Lo que tú explicabas en un principio, hijo, de que Cristo fue esa primera semilla que se fue regando, preparó sus 12, y por eso es que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de apostolado, donde el Señor, lo dice Mateo 28:20, ir y hacer discípulos y enviarlos. Y ellos van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predican la palabra, hacen discípulos y luego los envían para que esa palabra se mantenga viva, esa palabra se mantenga firme, trabajando en función, como dijiste tú hace rato, mi amor, en la visión de Cristo, en la visión del Señor. Pero eso ha costado mucho. Otra cosa que tú mencionabas al principio acerca de la historia esa que mencionaste de la persona que vivía aislada, y que tú también te ocurrió eso ocurre mucho en personas, porque generalmente la soledad es un instrumento del enemigo, o de Satanás, o del diablo, como lo quieran llamar. Es un instrumento, ¿por qué? Porque él tiende a aislarte. La soledad, o sea, el sentimiento de soledad, porque a veces la soledad... No, cuando tú te sientes en confort, en la soledad, eso no es bueno, eso no viene del Señor. Hubo un momento, o sea, en este tiempo de aislamiento que cuando estaba ya por la mitad, o sea, como un mes y medio, yo le oré al Señor. O sea, yo le hablaba al Señor y yo le decía, Señor, no permitas que que otra vez me vuelva como que sentir cómoda en este ambiente de soledad, de que no quiera estar con nadie, de que las personas me incomoden. O sea, porque me estaba sintiendo ya cómoda, como al principio lo explicaba, en mi ambiente de sola, pues que no hablaba con nadie. Para mí era indiferente si estaba alguien o no. Y yo le oré al Señor, yo le pedí que no permitiera eso en mí, porque me estaba sintiendo otra vez acostumbrada. Y entonces era cuando yo misma, o sea, me venía para acá o hacía cualquier otra cosa. Porque es un arma del enemigo. Porque él te aísla de personas que te vayan a ministrar, que te vayan a predicar, que te vayan a hablar acerca de la salvación y que te vayan a otorgar, mira, puede ser un don,
un talento para llamarte, el Señor te necesita para que trabajes. Y hay un versículo también que dice, 2 son mejor que uno, porque cuando el uno se caiga, el otro lo levanta. Eclesiastés. En Eclesiastés. Pero también Jesucristo cuando los envió de 2 en 2 a los 12 discípulos y luego a los 72. Él los envió de 2 en 2, ¿por qué? Porque justamente en donde le fallase la fe a uno, el otro se la iba a reponer. Pero porque Dios no trabaja individual, Dios trabaja en pares como mínimo. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice, si falla el uno, el otro lo ayuda. Y decía nuestro libertador Simón Bolívar que en la unión está la fuerza. Y fue lo que el arma que él utilizó para poder derrocar el yugo español. Fue la unión, la unidad de los indios, los negros, los pardos, los esclavos, los soldados. Ahí se unió todo el mundo, hicieron un solo cuerpo, bajo una misma visión. Entonces, el enemigo no le conviene eso. Cuando tú te pones a ver en los documentales de caza de los lobos, un lobo, son 7 lobos los que salen a cazar, 8 lobos, 9 lobos, 4 lobos, lo que sea, pero siempre salen en grupo y ellos trabajan en unidad. Ellos son 4, pero vas a ver uno solo. Sale el primer lobo y ellos se posicionan en lugares estratégicos donde ya ellos previamente, siendo animales, ellos ya trazan una estrategia de trabajo. Sale el primer lobo y espanta a la manada, porque mientras ellos estén en manada, al lobo se le dificulta más poder atentar contra ellos, porque en esa manada van a haber animales de esa raza que son más fuertes, más grandes. Dígame si son venados, que generalmente son los que ellos atacan, venados o alces. Son animales gigantes con cachos enormes. Y si el padrote, si él ataca mientras está la manada junta, no van a poder vencerlo, porque se arman como una pared, como un bloque. Pero mientras este lobo espanta, todos se disipan, todos en medio del temor viene confusión, y es así como trabaja el enemigo con nosotros. Viene el temor, viene la confusión, Eso es se como dispersa. las hienas también trabajan así. También trabajan de esa forma, las leonas. Hace un tiempo yo vi un programa en Nat Geo que se llama Planeta Azul, que trata sobre los océanos y los animales del mar y eso. Y pasaron una toma aérea de un delfín que estaba solito en el medio del mar así, y los delfines no son de andar solos, ellos siempre andan, de hecho, no los atacan porque siempre andan en manadas así súper agrupados. Y una cosa que me llamó mucho la atención del que estaba narrando, que decía que el hecho de que él estuviese así, separado de su manada y solo, estaba más vulnerable de ser atacado por sus enemigos. Y yo dije, o sea, eso me ministró, yo dije, wow, así mismo trabaja, porque pasaron primero como, o sea, se fueron separando, y él quedó solito, o sea, su manada se fue y él quedó solito, y entonces fueron expandiendo la toma así hasta que llegaron, y se veía el delfín en aquel vasto mar, el delfín solito ahí. Y el narrador dijo eso, yo dije, wow, o sea... Es que es lo que trato de ilustrar con lo de los lobos, porque mientras tú estás en la manada, siempre va a haber alguien que te diga, no te preocupes, cuenta conmigo, vamos a hacerlo, yo te apoyo, yo te acompaño, vamos a estar aquí. No, porque sí puede haber que aunque estés en una manada, te puedas sentir solo. Aunque tú estés en un grupo, te puedas sentir solo. Entre Exacto, sí. pero va a venir alguien que Dios va a poner a tu lado, que te va a dar una palabra de aliento, que te va a sacar de ese estado mental o de ese estado sentimental de soledad, y te va a levantar y te va a ayudar. Pero cuando no estás así, cuando no es así, por eso el enemigo trata de aislarte. Entonces sale el lobo, vuelvo y repito, sale el lobo, dispersa la manada, y el rezagado, en ese es que se va a fijar ese lobo, y él lo persigue. Y al verse esta criatura perseguida por el lobo, inmediatamente lo que entra en él es el temor y el pánico, y sale a correr, y justamente el lobo lo lleva al lado contrario de la manada, porque en ese lado donde él lo está llevando,
lo está esperando otro lobo relevo. Cuando sale ese otro lobo relevo, él lo desvía desde el curso que él llevaba hacia otro donde lo está esperando un tercer lobo, y así hasta que llega a un punto donde se encuentra él solo contra los 4, 5 o 7 lobos que lo están persiguiendo. O sea, lo aislaron de tal manera que después se volvió comida para los lobos. Así trabaja el enemigo. El enemigo te aísla de tal manera que tú comienzas a andar en soledad. Aunque trabajas y tienes compañeros, en tu mente te sientes aislado y solo. Y estás en el trabajo a la hora del almuerzo, te aíslas, comes tú solo. Salen del trabajo los compañeros, mire que vamos a vernos aquí, vamos a salir para allá. No, te vas para tu casa y te encierras. Mire que vamos a ir para el cine. No, te quedas ahí encerrado. Entonces, en ese proceso comienza un estado depresivo. Y en ese estado depresivo vienen pensamientos suicidas, pensamientos de abandono, de hacinamiento. Entonces, cuando tú vienes a ver a esa persona, está abandonada, huele mal, no se baña, come poco, tú lo ves en un estado crítico, desmejorado, porque el enemigo te está volviendo carroña, te está consumiendo. Y entonces cuando viene alguien a hablarte para sacarte ese estado mental, tú no aceptas la ayuda porque tú te sientes bien en tu soledad. Y no estás así, no es lo que se ve, no es lo que tú estás expresando. Pero tu interior se siente bien así, pero estás mal, te está llevando a eso. Y por eso que muchas veces, y generalmente los niños, cuando son atacados, son atacados, sobre todo en este tiempo, lo que llaman el bullying, que en mi tiempo era el chalequeo, eso tiende a la persona a aislarla, a los niños. Ya no quieren andar en el grupo, cuando ven a los grupos se apartan para que no se metan con ellos, para que no se burlen de ellos, y cuando vienen a ver son presas fáciles, están en otros lados, lo puede agarrar alguien para drogarlo, para secuestrarlo. De estar en el grupo. Uh-huh. Entonces, es el enemigo número uno, la soledad. Por eso es que Dios llama siempre a la unidad, a compactarse, a estar volverse uno solo. Igualmente en el matrimonio dice el Señor que el hombre y la mujer se volverán una sola carne, se van a volver uno solo, porque mientras ellos sean uno solo van a ser fuertes, porque el enemigo cuando quiera venir en contra de el uno va a respaldar al otro o el otro va a apoyarlo o va a ayudarlo. Igualmente sucede en el ministerio, y es lo que mencionaste, algo que cuando salió un animal salían todos. ¿Cuál fue que empezando? La hiena. No, bueno. En el reino animal funciona eso, con los leones. Tú te vas a meter por lo menos con los cachorros y sale la manada. Sí, sale el león, sale el poco de leona y ay Dios mío, a correr se ha dicho. Es lo que Dios pretende hacer o quiere que de manera como funcione el cuerpo de Cristo. Cuando sea atentando contra uno, claro, no somos perfectos. De repente un hermano está caminando en el error, está caminando malo. Dice, creo que Colosenses, si alguno es espiritual, exhorte con mansedumbre y viéndose a sí mismo. Gálatas 6:1. Exacto. Y es lo que busca del Señor en la perfección del cuerpo. Cuando uno está pasando por aflicción, que uno comenta a la unidad o al grupo, a la congregación, que los demás se levantan en intercesión y ayudan a esa persona. Eso lo dice Santiago. Hermano, si alguno está padeciendo necesidad o pecado, o sea, está mal, confiésense unos a otros los pecados, porque la oración del justo puede mucho. Es decir, no es que le vas a decir, hermano, pero sí puede ser de repente, mira, tengo una debilidad, estoy siendo tentado con ansiedad de fumar, de beber, de drogarme, o de ser infiel a mi esposa o a mi esposo. Necesito que me ayude. Porque en ese tiempo la persona está en plena debilidad y la oración no es efectiva para sí. Es donde el hermano tiene que entrar sin juzgar, en ayudar a esta persona. Allí entra lo que tú dijiste de la comunicación. La comunicación. Porque el enemigo es silencioso. Él se va metiendo sigilosamente. Cuando tú ves que él, no, ¿cómo estás? Bien. Gracias a Dios tenemos un Espíritu Santo que le muestra a uno, o sea, lo inquieta a uno a ver, por lo menos cuando uno está al cuidado de personas, lo inquieta, así la persona no te diga, tú sabes que la persona anda en algo malo, o sea, y el Señor te lo confirma
O sea, no siempre lo confirma, si tú actúas inmediatamente a través de ese, cuando el Espíritu Santo te inquieta, chévere, pero hay veces que uno se distrae, pues no lo ves, sino que Dios te tiene que mandar otra señal, entonces lo ves en el estado poniendo algo que tú dices, ya, listo, confirmado, esto es el que entonces tú vas y atacas, porque no siempre O sea, la persona sí te lo va a decir. Sí lo confirma el Señor, pero por varias. No, hay veces que el Señor te lo dice y tú lo agarras en el aire y vas y le preguntas a la persona, mira esto. Pero hay veces que no, a veces uno también está sumergido en sus actividades y uno no, No se da cuenta. No presta exacto, atención a la no presta señal. atención a la inquietud del Espíritu Santo, sino que Dios te manda, pues, te pone ahí a leer algo, o alguien te dice y tú, ya va, con razón, No, yo exacto, tuve este es sentido. Gracias. Con lo que estaba diciendo papá, pasa que no sé si ya tenga concordancia en este momento, pero aún así lo voy a decir. Hay una película que se llama Jeep, más o menos así, Jeep o Dexy, algo así, que era un muchacho que dependía totalmente de un teléfono celular, y la persona nunca tuvo amigos, y nunca tuvo amigos porque cuando estaba de pequeño los papás discutían mucho y para que el niño se callara y no dijera algo le daban un teléfono. Hasta que llegó un punto en el que se volvió tan dependiente del teléfono que el teléfono tenía un programa de órdenes. Le daba las órdenes de lo que debía y lo que no debía hacer. Y eso, por lo menos yo he visto en varias personas que cuando una persona siempre está sola, es dependiente de algo. Es dependiente, ya sea, bueno, en la mayoría de los casos, un 80% diría yo, de las personas solitarias dependen totalmente de entre el dibujo y las comiquitas. Otro, digamos, 10% depende entre fabricación. Y hay un libro que yo leí hace tiempo que era de mi abuelo, que decía que una persona que se la pasa sola, no precisamente sea por lo que está diciendo mi papá, sino que también puede ser que la persona esté sola para aprender. Como por ejemplo, hay personas que suben un monte, y por lo menos los chinos se considera que aquella persona que sube un monte sola, atravesando frío, invierno, calor, en el trayecto se aprenden muchas cosas y muchas costumbres. Y no sé ustedes, pero creo que eso tiene mucho que ver, por lo menos en mi punto de vista. Sí, pero cuando la soledad en el Señor tu soledad tiene un propósito en el Señor, es aceptable. Pero cuando tú estás solo para depender de un teléfono, de un dibujo, de una comiquita que no edifique tu vida, ni sea para edificar a los demás, no bien. O cuando tú prefieres, no, o sea, hay oportunidades de socializar y tú dices, no, yo prefiero estar solo, yo prefiero estar encerrado. O sea, allí hay una alarma que se enciende. Exacto. que no es, Ahí hay una no es sano. Exacto, No insana, es diseño de Dios. Porque a lo que tú te refieres es como dice Mariana, Cuando es un propósito. tu soledad es para evadir, no es sano. Exacto. Cuando es para evadir, ahora, cuando es con un propósito, sí. Ahora, ponte tú, que tú dices, me voy a ir a un retiro espiritual por un mes, quiero estar solo con el Señor, sin redes sociales, sin tecnología, quiero ir a la naturaleza y buscar del Señor. Ya ahí es diferente, porque hay un propósito de tu soledad. Y en todo caso, no vas a estar solo del todo, porque ahí te acompañará el Señor. Enviará ángeles, el Espíritu Santo. Allí vas a tener compañía espiritual porque vas en búsqueda de ese ser supremo que se llama Dios Todopoderoso. Pero cuando es un aislamiento autopropiciado, ahí es como dice mi esposa, es una alarma que se enciende. Generalmente esto sucede en niños, por eso hice mención también acerca de los niños que son atacados con bullying. Estos niños tienden a ser inseguros porque son rechazados. Y esto es causa del enemigo, un 99%. Porque bien sea que te rechaza tu amigo, tu amiga, tu vecino, un familiar, es causado por el enemigo para que justamente tú te aísles. Y es como lo estoy diciendo, ese rechazo que causa la sociedad en ti, hablando en este enfoque, es como lo que dije del lobo. Tú estás en una manada, estás en un grupo. El lobo viene siendo Satanás, o el diablo, o espíritus,
que utilizan al grupo para apartarse de ti. Él te aisló. Y al tú verte acechado, como medida desesperada, tú agarras y tomas un rumbo. Pero ese rumbo es distante a la manada. Pero fue encauzado por el enemigo. Y ese enemigo puede llamarse un abusador del colegio, una novia o un novio que te utilizó, que te maltrató, que abusó de ti, o que te utilizó o te fue infiel, un esposo, una esposa. O sea, puede tener cualquier nombre, pero fue lo que te encauzó a eso, a un estado de ánimo depresivo. Y generalmente a esos niños que dependen de esos teléfonos o se meten en el dibujo, están así. Ahora, hay casos extraordinarios, por lo menos los que hoy en día llaman los de... que lo llaman niños especiales. Que son niños que a veces no quieren que lo abracen, autismo. Los niños autistas. Ajá, que a estas personas, a estos seres, si por su condición mental no aceptan que los abracen y sin embargo ellos no se aíslan del todo. Pueden estar cerca de grupos, pero no permiten el contacto. Ya estos son otras situaciones, pero a lo que nos estamos refiriendo en este momento es a cuando hay un aislamiento por una situación, o en el caso del tema que se llama la unidad, es que Dios está llamando a que nos compactemos, aún estando en una situación difícil, aún estando pasando por un proceso, por una aflicción, no aislarnos, porque es lo peor que podemos hacer, sino buscar esa ayuda, pero de una persona que tenga frutos, que tú sepas que esa persona de verdad te va a tender la mano para ayudarte, no para hundirte o no para criticarte, sino que tú sepas que esa persona puede ayudarte con oración, con una palabra de ánimo, con una palabra de aliento, o económicamente, si es según el caso lo amerite. Entonces es ahí donde a lo que se refiere la enseñanza de hoy, que busques esa unión, ese compactamiento, para que puedas lograr el objetivo. Sí, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, o sea, antes de subir, para dejarnos al Espíritu Santo, Él nos dejó en el libro de Juan un capítulo, el capítulo 17, que es la oración que Él levanta al Padre, dando instrucciones, dejándonos instrucciones a nosotros por medio del Espíritu Santo, y pidiéndole al Padre que nos proteja, no solamente a nosotros, sino a los que van a creer por medio de nosotros. Vamos a leer el capítulo 17 de Juan, pero solamente el capítulo 21 al 23, que 17, Él nos ha 21, así que el Señor nos llama a la unidad. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Excelente. El Señor, nos deja en su palabra en muchos libros, pero este es uno de los que más resalta porque es el mismo Jesús levantando una oración al Padre para que seamos uno como Él es uno en el Padre y el Padre en Él. Espero que les haya gustado esta enseñanza, que les sea de edificación a su vida y a la vida de sus familias. Nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para la próxima.